hacer la corrección, en este caso de la pruebita que se les acaba de tomar, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito, ya. Listo, entonces, a ver, vamos a hacer la revisión, ¿ya? Entonces, a ver, aquí está la pruebita. Ya, entonces vamos a hacer la revisión y por favor, entonces, que me avisen si es que tienen alguna pregunta, ¿ya? En este caso, a ver, en el primer ejercicio, si únicamente lo que ustedes tenían que realizar es solamente una operación de suma y resta, nada más. Por ejemplo, en la primera pregunta entonces me dice menos 5 menos 8, como tienen los signos iguales, ya se les había dicho que ahí es como prácticamente sumar, entonces suman ustedes 8 más 5, eso es 13, ¿no es cierto? Y como estoy sumando signos negativos, por lo tanto la respuesta es menos 13. Ya, vamos en la segunda pregunta. Aquí en la segunda pregunta ustedes se dan cuenta que tienen signos diferentes, como aquí tengo un signo más y acá tengo un signo menos. Si ustedes tienen signos diferentes, así como es la expresión que ustedes pueden ver ahí, que tiene signos diferentes, entonces ustedes tienen que saber que ahí se va a realizar una resta, ¿no es cierto? Es como realizar una resta, es como restar 14 menos 2, que eso me daría 12. Y de ahí lo del signo, pues ya les había dicho que es muy importante. En este caso veo cuál es el número más grande entre los dos que tengo aquí. El número más grande es el 14. ¿Qué signo me precede? Me precedería un signo menos. Entonces, por lo tanto, aquí completo sería menos 12 la respuesta. ¿Sí? Sería la respuesta correcta ahí. Ya, en el ejercicio de acá, de igual forma, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen un conjunto de multiplicaciones y divisiones. Sí, entonces recién aquí ustedes, es lo que se les había mencionado, solo aquí ustedes tendrían que aplicar la ley de los signos. Y solo aquí sería aplicar la ley de los signos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un conjunto de ¿qué? De multiplicaciones y divisiones. Es lo que se les había dicho en las sumas y en las restas, como los dos ejercicios que tenemos en la parte superior, no es necesario que nosotros apliquemos la ley de los signos. De hecho, no se debe de aplicar. Aquí ya vimos cuál es la forma de realizar estos ejercicios, los dos de aquí. Entonces, aquí nunca nosotros ingresamos o ni metimos la ley de los signos, solamente cuando tengamos multiplicaciones y divisiones, ¿ya? En este caso, pues si ustedes multiplican, les quedaría, ¿no es cierto? Primero solo voy a multiplicar los números, sería 9 por 3, que me daría como resultado 27, y abajo el 4, que no hay con qué más multiplicar. Y de ahí ustedes lo que tienen que hacer es hacer caso a la ley de los signos. Si tengo un signo menos arriba y un signo menos abajo, ¿no es cierto? Hay gente que vi que me dejó así como menos 27 sobre menos 4. Ya, pero ahí lo que ustedes tienen que hacer es la multiplicación de los signos, es decir, el menos de arriba con el menos de abajo sería menos por menos, más, ¿no es cierto? Y de ahí les quedaría como 27 cuartos. Ya había algunas personas que creo que le ponían como decimal, como 6.25. Sin embargo, o sea, aquí a lo largo del curso vamos a tratar de no trabajar en este caso con decimales. Si las respuestas únicamente las vamos a dejar en forma de fracción, porque después nos van a ayudar a que nosotros podamos operar con otras cuestiones más. Sí, entonces, en general, cuando ustedes tengan una fracción como respuesta, traten siempre de, primero, si es que tengo dos signos así negativos o más signos, pueden haber más, ¿no es cierto? Todos se aplican la ley de los signos. Adicionalmente a eso, si me queda una fracción, entonces ustedes tienen que coger, en este caso, ¿no es cierto? Todo este numerito de aquí y simplificarlo hasta la mínima expresión. Sí, si es que tal vez ustedes tienen dudas en plan de que no saben cómo simplificar, pues pueden ingresar esto en la calculadora para que les dé el resultado ya simplificado, pero la idea es que ustedes den este resultado siempre simplificado. Por ejemplo, digamos que les hubiera quedado 22 sobre 6. Ya, entonces ustedes dejan esto como respuesta, estaría mal. ¿Por qué? Porque tendrían que ustedes simplificar de aquí sacando la mitad de 6, 3 y la mitad de 20, 10. Esto les quedaría al final como 10 tercios. Esta sería su respuesta simplificada. Siempre traten de simplificar la respuesta. En este caso, pues, para el ejercicio que tenemos aquí no hay como más simplificar y lo dejamos así como fracción, no como decimal. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, a ver, de los tres primeros ejercicios, ¿tienen alguna pregunta, señores? ¿Alguna duda? A ver, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí, chicos? Bueno, claro, profe. Ya. Ok, listo. Entonces, eso sería en cuanto a hasta ahí, hasta la primera, segunda y tercera pregunta. En la cuarta pregunta, si nosotros tenemos ahí que obtener, en este caso, el mínimo como, perdón, vamos a tener que reducir todo esto por términos semejantes.
Entonces, ¿qué les había dicho de la parte de términos semejantes? Que tenemos que buscar los términos que tengan exactamente la misma variable y el mismo exponente, sí, que tengan exactamente mismas variables y mismos exponentes. Por ejemplo, fíjense aquí yo tengo este 7mn al cuadrado, donde tengo exactamente otro mn al cuadrado. Lo tengo por acá, ¿no es cierto? Ahí también tengo exactamente las mismas variables y los mismos exponentes. Eso quiere decir que entre esos dos yo voy a poder operar. Sería entonces 7, ¿no es cierto? Viendo coeficientes 7 menos 8, les va a quedar como menos mn al cuadrado. Sí, había personas que vi que también le ponían como menos 1. Ok, no está mal, pero que sepan que ese menos 1 no va. Sí, ya sabemos que ese menos 1 es implícito, no es necesario que lo escribamos. Ya, solo ese pequeño detalle nomás, no es necesario escribir el 1. Con que ustedes solo le pongan así como está ahí ahorita, es más que suficiente. Entonces ya simplificamos esos dos términos. De ahí vamos a buscar cuáles más son semejantes. Voy con el siguiente. Acá tengo un mn, donde tengo exactamente otro mn, justamente aquí, ¿no es cierto? Entonces, entre esos dos, yo voy a tener que operar así mismo, ¿no es cierto? Le vamos a poner del mismo color ya para que no se confundan. Entonces, opero, ¿no es cierto? Los términos en turquesa sería 7 menos 8 me da menos mn al cuadrado. Voy con los términos en morado, sería menos 2 más 4, exactamente lo mismo que arriba, ¿no es cierto? Tengo una como resta de términos, menos 2 más 4, eso me da más 2mn. Listo, eso sería de los términos en morado. Y finalmente del término m al cuadrado n, no tengo ningún otro término con el cual pueda simplificar, únicamente lo bajo, y asimismo del más 1 no tengo con qué otro término simplificar, simplemente lo bajo, y ahí estaría la respuesta del cuarto ejercicio. Ya, en el quinto ejercicio, pues en este caso lo que ustedes tendrían que realizar es únicamente la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que lo que hacen es ingresar el 3 a multiplicar a todos los términos que tienen ahí. Entonces sería, ¿no es cierto?, 3 por x, 3 de x, y 3 por menos 2 sería menos 6. Sí, en la propiedad distributiva todo es ingresar a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis, nada más. En la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 6. En este caso, en la pregunta número 6, de igual forma, ahora tienen que sacar, en este caso, el factor común. ¿Cómo sacábamos el factor común? Yo lo que yo les había mencionado es que ustedes deberían empezar sacando factor común de los coeficientes y después de las variables. Ya, entonces, si voy con los coeficientes, ¿no es cierto? Tengo 5, 10 y 25. Tengo que buscar el número más grande por el cual yo pueda dividir a esos tres números a la vez. ¿Cuál sería el número más grande por el cual puedo dividir a la vez al 5, al 10 y al 25? Pues sería el 5. Ese es el número más grande por el cual puedo dividir a los tres coeficientes a la vez, al 5, al 10 y al 25. Acabé de sacar el factor común de los coeficientes, voy con las variables. Entonces, en las variables, ¿qué va a pasar? En este caso, ¿no es cierto? Yo aquí tengo una x al cuadrado, tengo una x, acá tengo una x a la cuarta. Ya, ok, yo tengo la x presente en todos los términos. Sí, ¿no es cierto? Está la x presente en todos los términos. Entonces, solo ahí yo sí podría sacar el factor común. ¿Cuál voy a coger como factor común? Voy a coger como factor común la x que tenga el exponente más pequeño. En este caso, si tengo x al cuadrado, x a la cuarta y x, ¿cuál es la que tiene el exponente más pequeño? La x, ¿no es cierto? Solamente esta de aquí sería la que tiene el exponente más pequeño. Entonces, esa le voy a coger como factor común. ¿Qué otra variable tengo? Además de eso, tengo la y, ¿no es cierto? Voy a ver si puedo sacar factor común de la y. En este caso, tengo la y en esta parte de la expresión, la tengo en esta parte de la expresión, pero y acá, en este término, ¿qué pasó? No tengo la y escrita, no tengo, o no existe ahí una y que esté escrita. Por lo tanto, como en este término no tengo la letra y, yo no puedo sacar el factor común de la letra y porque no está la y presente en todos los términos. Esa es una característica fundamental en las letras, que las letras tienen que estar presentes, o bueno, las variables tienen que estar presentes en absolutamente todos los términos, como es la variable de la x, que vimos la x estaba presente aquí, aquí y aquí, o sea, en todos los términos. Y cogíamos la x más pequeña. En este caso, pues la y no vemos que solo está presente en el primero y en el segundo término, por lo tanto, el factor común de la y no se puede sacar. Lo dejamos hasta ahí, abrimos el paréntesis, y de ahí lo que hacíamos era como una división, ¿no es cierto? 5 dividido para 5 a 1. Si acá tengo x al cuadrado y acá tengo x, es como únicamente restar los exponentes, ¿no es cierto? Sería 2 menos 1, que en teoría tiene ese exponente, sería solo x elevado a la 1, que es únicamente x, y la y, como no hay con qué dividir, pues solamente se pone como y. El mismo signo que está en la parte superior lo voy a poner en la parte inferior,
Y de ahí hago exactamente lo mismo con los otros términos. Sería 10 dividido para 5, ¿cierto? Eso les da 2. Si tengo x aquí, tengo x acá, tengo la misma x en ambos lados de la ecuación. O sea, bueno, tengo la misma x aquí arriba y acá abajo, entonces como que se simplifican. Es como que se tacharían y no la pongo. ¿Qué me falta ubicar? En este caso la y al cuadrado. Entonces pongo aquí y al cuadrado. Asimismo, el mismo signo que está aquí, es decir, este menos, lo bajo acá y hago la misma división. 25 dividido para 5, eso me da como resultado 5. Y x a la cuarta con x, ya saben que es como hacer una resta de exponentes. Sería x elevado a la 4 menos 1, que se les da como resultado x al cubo. Entonces pongo 5x al cubo y es lo que estoy colocando hasta aquí. Y ya. Y ya estaría ahí si sacado el factor común, ya sería la respuesta del ejercicio número 5. Ya, preguntas, señores, hasta aquí. ¿Alguna cuestión que no hayan entendido? Todo claro. Ok, ya. Listo, entonces eso sería en cuanto a la parte del factor común. Y ahí aquí en el ejercicio 7 lo que les quería decir con esto de aquí es que únicamente ustedes tienen que, como les decía, o sea, que factorizar las tres expresiones. O sea, la idea era decirles que hay que factorizar el ejercicio 7, 8 y 9, ¿ya? Sin embargo, bueno, creo que algunos se confundieron, pero no hay problema, ¿ya? En este caso, si veamos en el caso del ejercicio 7, ya yo les había dicho que ustedes tienen dos casos de factoreo principales. El primero, el que se llama como binomio al cuadrado, ese es el primerito, binomio al cuadrado. Y el otro que habíamos hablado es de la diferencia de cuadrados, sí, es la diferencia de cuadrados. En este caso, si hablamos del binomio al cuadrado, la fórmula es la siguiente. ¿Sí? Si yo tengo en este caso a más menos b elevado al cuadrado, esto es igual a cuadrado, más menos doble producto del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Si hablo de diferencia de cuadrados, entonces sería a menos b cuadrado cuadrado al cuadrado. Esto de aquí me da como resultado a más b por a menos b. Esas eran las dos fórmulas que teníamos del binomio al cuadrado y de la diferencia de cuadrados. En el caso del primer ejercicio, del ejercicio número 7, nosotros tendríamos que un binomio al cuadrado. Veamos que tengo aquí dos términos, ¿no es cierto? Y están que elevados al cuadrado, como está la fórmula de la parte inferior. Sí, fíjense que es la misma estructura, dos términos elevados al cuadrado. En este caso, como veo que es un binomio al cuadrado, entonces solamente tendría que aplicarle la fórmula tal como está aquí. ¿Qué sería en este caso? Coger el primer término, que sería la x, y elevarlo al cuadrado. Les quedaría como x al cuadrado, ¿no es cierto? De ahí, ¿qué hago, no es cierto? En este caso, voy a coger el mismo signo que está en este lado de aquí, lo voy a pasar acá. Es decir, el mismo menos de aquí, lo pasé al otro lado. Listo. De ahí, ¿qué hago? Me dice que ya es doble producto del primer término por el segundo. Doble producto del primer término, que es la x, por el segundo término, que es el 4. Y más, ¿no es cierto? Me dice y más el segundo término al cuadrado. Entonces sería y más 4 elevado al cuadrado. Únicamente realizo ya las operaciones quedándome x al cuadrado menos 2 por 4, 8x. Y más 16 bueno, 4 al cuadrado que es 16. Y esta sería la respuesta del séptimo ejercicio. En el caso del octavo ejercicio, sí, aquí, bueno, sería una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque fijémonos en la fórmula de la diferencia de cuadrados. ¿Qué necesito? Tener un término al cuadrado menos, porque es diferencia, si es diferencia de ley tiene que haber un signo menos, otro término elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero llevarle eso a la forma en la cual, tal cual como está ahí en la ecuación esta que está escrita en morado, entonces podría hacer lo siguiente. Entonces, lo podría reescribir como x al cuadrado menos un término, bueno, en este caso, ¿qué número elevado al cuadrado les da 64? Pues sería el 8 al cuadrado. Y ahí tal vez lo pueden ver de forma más clara, que es exactamente la misma estructura de una diferencia de cuadrados. Entonces, como se les había indicado, ¿qué tenían que hacer ustedes para ir desde el lado izquierdo al lado derecho? Entonces, como ven, únicamente se saca la raíz cuadrada de la A, se saca la raíz cuadrada de la B, y eso es lo que se coloca igualito en ambos términos. La única diferencia es que el uno va con signo más y el otro con signo menos. Siendo así, antes me queda, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, y la raíz cuadrada de 64 ya acabamos de ver que es 8. Escribo ambos términos, que obviamente estos paréntesis se están multiplicando, los escribo igualitos y los dejo de esa forma. Lo único es que en el un paréntesis debería de ir un signo más y en el otro paréntesis debería de ir un signo menos. Y listo, ya estaría factorizada esta expresión de diferencia de cuadrados.
Vamos con el ejercicio número 9. En el 9, pues, ¿qué pasa? Si ustedes de igual forma ven que tienen dos términos igualitos en los paréntesis, fíjense aquí tengo x3, x3. Si tengo los términos igualitos en ambos paréntesis y dichos paréntesis están multiplicando, como es el caso de ahí, y la única diferencia es que en el uno tengo un signo más y en el otro tengo un signo menos, pues ya sería igualita la misma estructura de lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, tener los términos igualitos en ambos paréntesis, pero lo único que se diferencia es el signo de la mitad. Entonces sería que también una diferencia de cuadrados. Entonces para ir yo desde el lado derecho al izquierdo, ¿qué tengo que hacer? Ahora coger L a la A y elevarla al cuadrado, en este caso X, si le elevo al cuadrado me queda como X al cuadrado. Si cojo entonces ahora el segundo término, que sería, ¿no es cierto?, el 3, y lo elevo al cuadrado, me saldría como resultado 9. Y como es diferencia de cuadrados, y como es diferencia de cuadrados, de ley tiene que aquí estar un signo menos, no puede estar ningún otro signo, entonces ya les quedaría como respuesta un signo menos también, y esa sería pues ya la respuesta del ejercicio número 9. Entonces este de aquí es diferencia de cuadrados, este de aquí también es diferencia de cuadrados, y el de arriba era binomio al cuadrado, este de aquí. Listo, ya está puesto que es cada uno de ellos. Ya, hasta aquí preguntas, señores, inquietudes. Todo claro. Ya, ok, listo, entonces vamos con el ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 se le solicita lo siguiente, dice de las siguientes gráficas determinar cuáles son funciones. Tenemos que determinar cuáles de esas son funciones. ¿Qué se les había dicho para, o sea, para que ustedes determinen cómo determinar si una gráfica es función o no es función? Se les había mencionado, sí, que ustedes lo único que tenían que hacer es trazar una línea vertical en cualquier punto de la gráfica, es decir, puede ser aquí, acá, acá, por acá, donde ustedes quieran. Ya la cuestión es que siempre hagan una línea vertical. Si esta línea vertical que yo trazo topa en un solo punto de la gráfica, como es el ejemplo, como es el caso del ejemplo, bueno, en este caso del literal A, pues este de aquí sí es función. Entonces la A sí era función. Voy con la B, con la gráfica de la B. ¿Qué pasa en la B? ¿Cuántos puntos están topando? Está topando en 2 puntos, por lo tanto esta no es una función. Vamos con la C, entonces igual la C le trazo por aquí. ¿En cuántos puntos topa la línea vertical con la gráfica? En un solo punto, entonces esta también sí es función. Y vamos con la D, ¿qué pasa con la D? De igual forma trazo la línea vertical en cuántos puntos topa en 2, por lo tanto esta tampoco no es una función. Entonces como respuesta será el literal, en este caso sería el literal A y el literal C. Esas dos serían las respuestas de la pregunta número 10. En cuanto a la pregunta número 11, les pregunta aquí cuáles de las gráficas son crecientes. Y aquí vi que tenían una ligera confusión la mayoría de ustedes. Ya, yo les había dicho que para que ustedes vean que una gráfica es creciente o no, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ver la gráfica como de izquierda a derecha, así tal como ustedes leen. Ustedes entienden que leerán, ¿no es cierto? ¿De dónde? De izquierda a derecha. Si yo veo la gráfica de izquierda a derecha, empiezo con la A. Entonces, ¿qué está haciendo esta gráfica de izquierda a derecha? Está como creciendo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí la gráfica A sí es creciente, esta sí es creciente. La B no es ni siquiera función, entonces descartadísima. Vamos con la C, que es una de las opciones que vi que pusieron unos cuantos en esta parte de aquí. Ya, ¿qué pasa con la gráfica en C? Si yo viera la gráfica desde aquí hasta acá, o sea, de todo este tramo que está encerrado en morado, efectivamente sí la gráfica fuera creciente. Ya si le estoy viendo la gráfica en ese tramo de morado. Pero, ¿qué pasa con el tramo de acá? Con este que les voy a colocar aquí en morado. ¿Qué pasa con este tramo de aquí? Este tramo de aquí no es creciente. Si yo lo veo de izquierda a derecha, es como que está haciendo esto. ¿Qué está haciendo? Está decreciendo. Sí, este tramo de aquí está decreciendo. Está yendo como en picada hacia abajo. Entonces, o sea, esta parte del literal C no podría ser una función, es imposible. De hecho, esta gráfica de aquí de la C, más claro, es una función mixta. ¿Sí? ¿Por qué? Ya les había dicho que habían funciones crecientes, decrecientes y mixtas también, en las cuales para cierto intervalo, como es el intervalo desde aquí hasta acá, la gráfica es decreciente, y para el intervalo desde acá hasta acá, la gráfica es creciente. Entonces esta gráfica sería incluso una gráfica mixta, y solo se les estaba pidiendo cuál gráfica es creciente. Entonces, por lo tanto, la respuesta únicamente es el literal A, nada más. Ya, y finalmente vamos con la pregunta número 12. Ya,
En la pregunta número 12 se les solicita a ustedes sacarle la pendiente y sacar además la función, en este caso de mx más b, que vendría siendo la ecuación de la recta. Si yo voy a sacar la pendiente, ya me acuerdo que la fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿De dónde saco esos puntos? Pues para empezar yo voy a asignar, como a mí me convenga, cuál va a ser mi punto P1 y mi punto P2. Por ejemplo, yo puedo decir que este de aquí es mi punto P1 y este de aquí mi punto P2. ¿Puede ser al revés también? Sí, no hay ningún problema, ya depende de ustedes. Si en este caso yo coloco que este de aquí va a ser mi punto P1, si entonces por lo tanto este punto P1 tiene coordenadas x1, y1. Siempre cualquier punto tiene coordenadas x y y, ¿sí? Y el punto P2 asimismo tendrá coordenadas x2 y y2, ¿sí? Como les digo, cualquier punto tiene coordenadas x y y. Entonces, yo tengo aquí cuáles son las coordenadas x1, y1 y x2, y2, solo tendría que reemplazar en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, me dice aquí y2, ¿cuánto vale mi y2? Sería 4, entonces aquí le pongo 4. Menos, el menos de la fórmula estoy colocando, ojo, menos ¿qué? Sería menos y1, dice, ¿cuánto vale y1? Y1 vale menos 4, entonces además de eso le coloco el número con el signo respectivo. Si recordemos que tenemos un signo que este de aquí es de la fórmula y este de acá es el signo del número como tal. Sí, son dos signos completamente diferentes, ya se les había explicado esa parte de ahí. Vamos con la parte de abajo. Entonces dice x2 menos x1. ¿Cuánto vale mi x2? Sería todo eso de ahí, que valdría menos 6. El menos de la fórmula, ¿no es cierto? Este menos de aquí es el menos de la fórmula, ¿ya? Menos x1, ¿no es cierto? Aquí dice x1. ¿Cuánto vale x1? Pues aquí está x1, ¿no es cierto? Valdría menos 2. Entonces aquí también, asimismo, tengo cuidado con colocar ambos signos a la vez. Como me topo con esta situación que tengo menos y menos, pues aquí sí hay una multiplicación de signos, de tal forma que les quedaría 4 y menos por menos se hace más. Sería 4 más 4 sobre menos 6 menos por menos otra vez más y sería aquí el 2. Solamente estoy haciendo la multiplicación de este signo en esta parte de aquí. Nada más. Una vez que ustedes llegan hasta ahí, solamente les quedaría pues ya operar esta parte de aquí, sería 4 más 4, 8, sobre menos 6 más 2, les quedaría menos 4, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí les quedaría ya el resultado de la operación. Otra vez vuelvo a hacer énfasis, ustedes tienen que, si les queda una fracción, tienen que simplificar esa fracción hasta la mínima expresión. Por ejemplo, hubo una chica, si mal no estoy, creo que fue Allison. Sí, Alice. Ya si mal no estoy, fue Alison que vi que me envió y ella le dejó así como menos, le dejó así como 8 sobre menos 4. Y fue desarrollando con esto de aquí, fue desarrollando toditas las operaciones de abajo, cosa que se le hizo un tema súper grande porque tenía una fracción aquí grande y entonces se le hizo unas operaciones un poco feas. Entonces por eso es lo que yo les digo siempre, que ustedes que tengan una fracción traten de esta fracción dejarla en la mínima expresión, es decir, esto de aquí les quedaría simplificando cuarta 1, cuarta 2 y les quedaría como respuesta menos 2. Sí, entonces esto por favor tengan mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Si siempre dejen las fracciones lo más simplificadas posibles para que ustedes no tengan que realizar tantos cálculos grandes y se compliquen más la vida. Ya, además de eso, por ejemplo, el signo menos de este de aquí, ¿no es cierto? Se les había dicho lo siguiente, que si ustedes tienen así menos 8 sobre 4, es exactamente lo mismo que yo tenga el signo arriba, o es exactamente lo mismo que yo tenga el signo en la parte inferior. Sí, por si acaso, todas estas operaciones que están ahí son exactamente lo mismo. Puedo tener el signo menos en la mitad, como lo puedo tener en el numerador, como lo puedo tener en el denominador. ¿De qué depende? Depende de cómo a veces a mí me convenga tener el signo. Por lo general, lo más común es que ustedes lo dejen en la mitad. Solamente eso para hacerles como un recordatorio de que todas esas expresiones que escriben en amarillo son iguales. Entonces ya está ahí, ustedes ya tienen cuánto vale la pendiente. Ahora les queda sacar cuánto vale la ecuación. Por lo tanto, la ecuación sería y menos y1 es igual a m de x menos x1. Y menos y1, ¿cuánto vale mi y1? Lo puse acá, valdría menos 4. Entonces ahí está el menos 4, asimismo menos de la fórmula con el menos del número como tal. Es igual a la pendiente vale menos 2 que multiplica a x menos x1. ¿Cuánto vale mi x1? Menos 2 otra vez, entonces asimismo menos de la fórmula y menos del número como tal. ¿Ya? Asimismo otra vez aquí les quedaría hacer una multiplicación de signos, menos por menos que se va a hacer más, y les quedaría y más 4 es igual a ¿qué?
a menos 2 que multiplica ¿qué? A x menos por menos otra vez se va a hacer más y x más 2. Les queda hasta ahí, entonces otra vez propiedad distributiva de este número del 2 con todos los términos que están adentro. Propiedad distributiva, les quedaría y más 4 es igual a menos 2x menos 4, ¿no es cierto? Menos 2 por x menos 2x y menos 2 por más 2 les queda menos 4. Una vez que ustedes tienen ya hasta ahí, solamente tendrían que operar términos semejantes y dejar despejada la y. Recuerden que aquí la idea es dejar despejada esta y de aquí. Entonces, para yo dejar despejada la y, ¿qué me está estorbando? Me está estorbando este 4 de aquí. ¿Qué le está haciendo el 4 a la y? Le está sumando. Eso quiere decir que al otro lado pasaría a restar. Les quedaría menos 2x menos 4, esto de aquí. Es exactamente lo mismo que tengo acá, solo lo he transcribido. Y finalmente este 4 de aquí que estaba sumando, al otro lado ahorita lo voy a pasar a restar. Ahí está pasado a restar. Y opero los términos semejantes. Sería menos 2x menos 8. Y ahí estaría ya la ecuación completa de la recta. Y esa sería pues ya la respuesta total del ejercicio. ¿Sí? Entonces esa es la corrección pues de la evaluación. ¿Sí? Es todo eso de ahí. Entonces, a ver. O sea, a ver, por un lado, pues me quedo tranquilo, sí, porque la mayoría de los chicos que me mandaron, pues, sí tienen una nota muy buena, sí, o sea, prácticamente la mayoría está entre más de 8, sí, están, pero la mayoría están entre 9, 10, 11. Hubo un señor que sacó 12, bueno, él es de la parte de presencial, entonces por eso entiendo que como tiene doble refuerzo, pues se sacó 12. Ya, pero de ahí la mayoría tiene entre 9, 10 y 11. Ya, entonces esas personas que tienen 9, 10 y 11 en la evaluación, pues vean que se equivocaron. Y bueno, sin embargo, pues estaría muy tranquilo porque es una nota que está bien. Eso quiere decir que sí están ustedes asimilando los conocimientos que se les ha dado hasta aquí. Ya sería para la mayoría. De ahí si hay unas 2 o 3 personas que sí obtuvieron una nota inferior a 9, tuvieron 8, 7 y otra nota un poquito más baja. Entonces, estas personas, pues sí, sería recomendable que pues vayan a repasar. Si ustedes tienen las clases grabadas, se les ha enviado todas las clases en el Classroom, sí, por si acaso, o sea, bueno, para los chicos nuevos, hay un Classroom en el cual ustedes tienen que ingresar. Sí, ahí ustedes, como es el Classroom, ustedes se ingresan y ahí están todas las clases grabadas de la parte de lenguaje y de la parte de matemáticas. Están ambas cosas, están ahí subidas día por día. Entonces, si es que, bueno, por ejemplo, para los chicos nuevos, si es que tienen alguna duda respecto a lo que se explicó a lo largo de esta clase, pues está en esos videos para que ustedes puedan revisar en ese Classroom. Si es que no tienen el link, pues justamente ahorita ya les voy a volver a reenviar. Sí, a ver, ¿dónde está? Ya. Ya. Les vuelvo a reenviar los links del Classroom ya. Ya listo, está enviado. Entonces, es que hay chicos nuevos que no están en esos Classroom, por favor ingresen ahí. Entonces ahí están todos los videos que se les ha dicho de las clases pasadas para que por favor revise. Ya, eso. Entonces, eso sí, señores, por favor, los chicos que hayan sacado menos, sí, de 8, 7 o la nota que está un poquito más baja, por favor, estudien, sí, más y eso, especialmente la persona que tiene la nota un poquito más baja que les menciono, pues en este caso, si es que necesita algunas clases de refuerzo, pues que me avise para ayudarle a la siguiente clase que se les dé virtual, si ayuda, o sea, dígame, señorita, qué es lo que le falta, que no entiende para yo poderle ayudar, porque sí está un poco preocupante la nota que usted acaba de sacar. Sí, o sea, todos los compañeros han tenido una nota relativamente bien, pero esa nota que usted obtuvo sí hay que revisarla pues un poquito más a detalle, ¿sí? Porque no quiero que nadie se quede. Aquí la idea es que todos avancemos iguales, ¿sí? O sea, todos entramos iguales y quiero que todos salgamos así mismo iguales, con un buen conocimiento, con unas buenas bases para que ustedes puedan rendir su evaluación a la universidad. Así que ese es a la final su meta y necesito que también ustedes pues me ayuden estudiando y yo así mismo les ayudo pues respondiendo sus preguntas y dándoles el conocimiento que ustedes requieran para ingresar a la universidad. Entonces, eso chicos, ya no me queda más que decirles, muchísimas gracias para los chicos que igual sacaron muy buenas notas, mis felicitaciones y pueden ir nomás a descansar, ¿sí? Eso chicos, ya nos veríamos la siguiente clase y que pasen muy bien. Hasta luego, señores.